Y yo les voy a explicar cómo se enferman las arterias y cómo se produce el proceso de ateromatosis, es decir, un depósito subendotelial de colesterol. La arteria tiene 4 capas, es decir, acá va a circular la sangre en este sentido. Normalmente la sangre debe circular en un régimen laminar, es decir, todas las líneas de flujo paralelas sin arremolinarse. Ustedes escucharon, por ejemplo, el término soplo en relación, por ejemplo, a una válvula cardíaca. ¿Saben lo que es un soplo a una válvula, en una válvula? Parece algo misterioso, pero ¿qué es? A ver, ¿quién me lo puede más o menos definir? A ver, Pablo o Lucas, si están por ahí. A ver, ¿No es la mala apertura de la válvula, profesor? ¿O queda a medio cerrar? bueno, escuchen. El soplo no solamente se puede dar en la válvula y no solamente se puede producir porque abra mal la válvula. Ustedes tienen un corazón que al ocultarlo hace algo así, loop dup, ¿correcto? Eh, bien, pero si tiene un soplo sistólico entre el primero y segundo ruido, puede hacer algo así, loops dup. ¿Entienden? Hay un soplido añadido. ¿Y por qué se produce el soplo? Bueno, es mucho más simple de lo que ustedes creen. Ocurre cuando la sangre que circula en régimen laminar, por algún motivo, produce turbulencia. ¿Sí? Una válvula que no cierra bien y deja regurgitar, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, hace que en diástole la sangre vuelva al ventrículo, me va a generar un soplo. Y si la válvula no abre bien, la válvula aórtica durante la sístole, me va a eyectar un flujo de alta velocidad turbulento que también me va a producir un soplo. Y si yo en una arteria tengo un estrechamiento, por ejemplo, esta puede ser la arteria carótida y si la tengo estrechada, también puedo tener turbulencia y también va a soplar. Tengan en cuenta esto, entonces simplemente un soplo es un ruido agregado que se produce porque la sangre deja de circular en régimen laminar y lo hace en régimen turbulento. Ven que es mucho más simple de lo que ustedes piensan y se puede dar en muchas situaciones y no solamente en la válvula, en las válvulas cardíacas. Bien, la historia esta de cómo se enferman y cómo se depositan las placas de ateroma proviene ya de autopsias que se hicieron en el contexto del estudio Framingham en niños fallecidos en accidentes de corta edad, digamos, 10, 12 años. En esos niños se observaba que dentro de las células endoteliales habían depósitos grasos. ¿Sí? Algo así, como estos depósitos que ven ahí. Lo están viendo, ¿no es cierto? Unas líneas dentro de las células endoteliales. Las células endoteliales es un tapizado específico que recubre todo el sistema vascular. No solo el interior de las arterias, sino el interior de las cavidades, las válvulas mixtas, las válvulas mismas están recubiertas por células endoteliales. Bien, posteriormente vino la guerra de Corea
a la primera mitad de la década de los 50 del siglo pasado y empezaron a hacer autopsias en soldados muertos y que tenían 18, 20, 22 años, y encontraron con sorpresa que ya había depósito de grasa acá abajo, es decir, entre el endotelio y la, la capa elástica. Es decir, algo así. ¿Mm? Pero que esa capa de grasa seguía recubierta por las células endoteliales. Estos depósitos eran muy pequeños, no representaban, no sobresalía la placa mucho sobre la luz arterial. Ay, no sé qué problema tengo. Espérenme un segundito. ¿Puedo salir un segundo para atender una llamada? A veces las cosas. Gatita, salí de ahí. Bueno, entonces les decía que se hacen autopsias en los soldados muertos en la guerra de Corea y se ven que ya habían depósitos de ateroma, pero que no eran significativos. No obstante, cuando hay factores de riesgo, estas arterias se van a enfermar. Entonces, esta placa va a seguir creciendo. Pero acá hay algo, antes de explicarle cómo se complica la placa de ateroma, hay una pregunta básica que les tengo que hacer, ¿ah? Y que explica precisamente eso. La pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando ustedes sacan sangre a una persona y la dejan en la jeringa o la pueden pasar a un tubo de ensayo, donde quieran, esa sangre luego de un tiempo va a coagular? ¿Y qué significa que va a coagular? Y bueno, que se va a producir un aglomerado de plaquetas fundamentalmente, y que van a estar cubiertos por una malla de fibrina. ¿Sí? Un aglomerado de plaquetas cubierto de una malla de fibrina. La pregunta es: ¿por qué la sangre fuera del organismo, fuera del sistema vascular, coagula? A ver, ¿alguien tiene una idea de esto? A ver, Pablo, o cualquiera, a ver. Uno puede pensar, bueno, coagula porque se enfría, entonces yo agarro, la pongo en una incubadora a 37 grados y va a coagular igual. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque esto es fundamental para entender por qué se producen los infartos. A ver, Pablo o Lucas, ¿alguien me puede decir por qué? O tíreme en una teoría. Bueno, Nuevo proceso de hemostasia, profe. bueno, vamos a hablar de la hemostasia también. Ya que has mencionado la hemostasia, joven Pablo, ¿qué es la hemostasia? Bueno, la hemostasia es el proceso que pone en marcha in vivo el organismo para parar la hemorragia. ¿Ah? Y ya vamos a ver que incluye factores vasculares, factores plaquetarios y factores plasmáticos. Pero ya vamos a ir a eso. Acá yo le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué coagula? Bueno, evidentemente no lo tiene claro, se lo voy a explicar.
La coagulación... Para evitar la hemorragia. Bueno, eso es la hemostasia. Pero ¿por qué cuando vos sacás la sangre del cuerpo esta coagula? Y vos podés decirme, bueno, capaz que es porque no está en movimiento. Y yo la puedo poner en movimiento con una bomba de circulación extracorpórea y va a coagular lo mismo. La prueba está que las personas cuando se las dializan hay que anticoagularlas con heparina, porque si no la sangre coagula en el circuito y deja de circular. ¿Ah? No es ni la temperatura ni la falta de circulación. Lo que ocurre... ¿y qué es la coagulación? Bueno, la Puede ser porque se queda coagulación es... quieta, profe. ¿Perdón? Puede ser porque se queda quieta, depositada en un sitio. No, es lo que acabo de explicar. Por más que circule por un circuito, igual va a tender a coagular. Puede ser un factor intravascular que eso pase, pero no es la principal causa. Bueno, les cuento. La coagulación implica la activación de una cascada, ¿no es cierto?, de factores que termina transformando el factor 1 en 1 activado, es decir, el fibrinógeno, que es una proteína soluble, la transforma en fibrina. A ver, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, como un mecanismo de hemostasia, pero eso ocurre en forma fisiológica. Ahora, ¿por qué puede ocurrir en forma patológica, producirse un coágulo, un trombo, cuando no debería? Bueno, acá viene la explicación. En el plasma hay factores, hay fosfolípidos de membrana, que van a disparar la cascada intrínseca y ahí pueden haber sustancias foráneas que pueden disparar la cascada extrínseca. ¿Sí? O sea, hay factores dentro del plasma que favorecen o inician la cascada de la coagulación. Por eso cuando yo la sangre la saco, va a coagular por esos factores plasmáticos, simplemente. ¿Y por qué no lo hace cuando está dentro de los vasos? Porque estas células que ustedes tienen acá, estas células endoteliales, van a producir factores anticoagulantes. ¿Me entienden? Que van a contrarrestar o vencer a los factores procoagulantes del plasma. Entonces están en un equilibrio y no se activa la cascada de la coagulación. Es verdad lo que dijo Lucas en parte, que la sangre cuando se remansa, por más que esté en este equilibrio, puede tender a coagular. Ejemplo, cuando se produce una fibrilación auricular, las aurículas se agrandan, la sangre se remansa y allí puede producirse trombos. ¿De acuerdo? Bien. Profe, una consulta. Decime. Para que la sangre se coagule, cuando usted hablaba del tema de la fibrina, ¿es como que lo junta o lo agrupa los glóbulos rojos? Agrupa fundamentalmente plaquetas, pero dentro de esa malla también pueden haber glóbulos rojos. Yo ya le voy a explicar, pero quiero que me sigan este razonamiento. La sangre, cuando se pone en contacto con cualquier cosa que no sea el endotelio, va a perder ese equilibrio y se va a producir un trombo, ¿me entiende?, local, que implica la activación de esa cascada de la coagulación. Ahora, imagínense en que por motivo de que los factores de riesgo me estiran la arteria, me inflaman la capa elástica, ¿sí? Ahí la tienen ahí arriba,
esto favorece, o hay mucho colesterol en la sangre, favorece que esto se empiece a depositar acá. Y nuevamente está cubierto por la capa endotelial. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Entonces, esto puede representar una limitación al flujo. Eventualmente, si esto lleva más del 50%, este flujo que antes era laminar puede volverse turbulento. Y ahí puedo tener soplo. ¿Ven lo que dibujo o no? ¿O necesitan que vaya más cerca? ¿Se ve bien, profe? Perfecto. Bueno, entonces, si yo tengo una placa de ateroma en una carótida, yo coloco el estetoscopio en la carótida y la carótida va a soplar. Cada vez que pase la sangre, me va a producir un soplo. O sea, voy a ocultar los latidos cardíacos, pero va a haber un soplo ahí. Y yo puedo saber si es de la carótida o es de la válvula aórtica simplemente auscultando en la carótida y después auscultando en el foco aórtico, que ya les voy a explicar dónde están. Si en la carótida se siente más fuerte que en el foco aórtico, ese soplo viene de la carótida. Y si por el contrario se siente más fuerte en el corazón que en la carótida, viene del corazón, viene de la válvula aórtica. ¿Se entiende? Bueno, esto ya puede, si esto ocurre en una arteria coronaria, puede representar una limitación al flujo. Entonces la persona cuando, por ejemplo, suba escaleras o camine rápido, le va a doler el pecho. ¿Por qué? Porque ese corazón va a tener que bombear más sangre y le falta perfusión miocárdica. Entonces el músculo isquémico va a empezar a doler. Eso va a ser un cuadro de angina estable, digamos. Pero puede pasar de que se produzca un accidente de placa, es decir, que la placa se ulcere, se rompe el endotelio. ¿Y por qué? Y por efecto de la turbulencia. Entonces se rompe el endotelio y pueden pasar varias cosas. Una cosa que puede pasar es que en la zona donde se rompió el endotelio se va a formar un trombo, así grandote. ¿Ah? Entonces, ese trombo ahora me representa una mayor limitación. Entonces, a esa persona ahora le empieza a doler el pecho con menores esfuerzos. Va a la unidad coronaria, lo anticoagulan y le dan tiempo para que se forme un nuevo endotelio acá y que la placa se vuelva a estabilizar, pero ya la estenosis es mucho mayor. O puede pasar de que este trombo crezca y me oblitere toda la arteria, en cuyo caso tendré un infarto trombótico, ¿ah? Por el trombo. Pero también puede pasar de que cada vez que esta placa se ulcera, me mande porquería, pedacito del trombo, pedazos de fibrina y restos de colesterol. Estos pedacitos van a viajar para allá y van a ir y van a impactar en arterias de pequeño calibre sanas, produciendo lo que se llama infartos embólicos. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta de esto?
Dígame, ¿sí o no? No, profe, no, por lo menos no. Bueno, ¿por qué se produce entonces el infarto? Por un accidente de placa. Va a ocurrir sobre una placa previamente existente que se va a ulcerar, se va a producir el trombo. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto, va a dejar de estar en contacto con el endotelio en ese punto y se activa localmente la cascada de la coagulación. Pero también se puede estabilizar con tratamiento, quedando una mayor estenosis. Se puede romper dándome restos que van a impactar sobre arterias sanas, produciendo infartos embólicos. Toda esa variante puede ocurrir. ¿De acuerdo? Ahora, ya que lo mencionó el joven Pablo y el joven Lucas, y que yo de todas maneras lo iba a explicar, vamos a hablar de algo muy importante que es la hemostasia. Vamos a hablar de la hemostasia. A ver. Bueno, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es el conjunto de mecanismos que pone en marcha el organismo in vivo para parar la hemorragia. La coagulación se puede dar in vivo o in vitro, pero la hemostasia es un mecanismo que consta de 3 componentes y que solo se da in vivo, o de 3 factores. Factores, factores vasculares, factores plaquetarios y factores plasmáticos. ¿Cómo serían los factores vasculares? Si ustedes se cortan el pulpejo del dedo, hacen un pequeño corte, o hacen un pequeño corte en la oreja, esto va a sangrar, pero ese tipo de sangrado es sangrado capilar. Es decir, esto va a ser un sangrado por pequeños vasitos. Acá en el lóbulo de la oreja solo hay capilares. ¿Y qué van a hacer los capilares? Los capilares se van a contraer y esa contracción va a ser suficiente para parar el sangrado. No necesita más. De ahí algo que se usa, digamos, para investigar la hemostasia, que es el tiempo de sangría. Yo, o cuando me hago un pequeño cortecito al afeitarme, más o menos va a sangrar unos entre 3 a 5 minutos, o un cortecito en la oreja. Ahí no intervienen ni las plaquetas ni la cascada de la coagulación. Son puramente la contracción de los capilares la que interviene. Es decir, vamos a imaginar a las arterias como un canal, ¿sí? Que tiene al costado, bueno, terraplenes, tiene rocas. Hay una pequeña ruptura, ¿no es cierto? Y el agua está escapando. Bueno, ahora la ruptura es más grande, ya con que los capilares se contraigan no es suficiente. Entonces yo puedo arreglar el canal poniendo rocas y bloqueando la zona rota. Eso mismo hace el organismo con las plaquetas. Si la lesión vascular es un poquito más grande, pero no tan importante, simplemente las plaquetas se van a amontonar, se van a adherir y van a sellar esa ruptura. De la misma forma que en la sequía yo pongo rocas. Pero si el daño es mayor aún, el sangrado es todavía más, la ruptura es más importante,
ya no basta con poner piedras, porque igual son arrastradas. Ahí lo que tengo que hacer es poner gaviones. ¿Saben lo que es un gavión? Cuando ustedes van al río y ven un montón de rocas amontonadas formando una muralla y cubiertas por un alambre. Eso es un gavión. Se ubican, todos lo vimos, ¿no es cierto? Bueno, exactamente eso hace el organismo. Si la ruptura es más grande, agarra, tira plaquetas, las pega y las cubre con una malla, formando el trombo fibrino plaquetario. ¿Ah? Es decir, la fibrina es la malla, como si fuera la malla del gavión. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, entonces, acá debemos considerar, bueno, ya más o menos vimos por qué se produce la placa de ateroma, depende de los factores de riesgo que ya vimos, que la placa se complica, puede terminar en un infarto. Y también vimos la hemostasia, cómo funciona. Ahora bien, por motivos puramente terapéuticos, yo puedo alterar la hemostasia. Por ejemplo, una persona que tiene tendencia a infartarse, yo puedo darle drogas denominadas antiagregantes plaquetarias que van a evitar que las plaquetas se peguen entre sí, ¿de acuerdo? Y que por ende la probabilidad de que produzca trombos intravasculares e infarto va a ser menor. Eso es la propaganda de que la aspirineta te da protección, porque la principal droga antiagregante plaquetario es la aspirina. Pero no solo la aspirina, todos los antiinflamatorios no esteroideos tienen efecto antiagregante, excepto el paracetamol. Pero la aspirina lo hace, al igual que los otros, inhibiendo el tromboxano A2, que es una sustancia necesaria para que las plaquetas se peguen, pero además acetilando las plaquetas, o sea, directamente las inactiva las plaquetas en forma irreversible. Entonces ustedes habrán visto una propaganda de Bayer, dice que la aspirina previenen 1 de cada 3 infartos ante factores de riesgo. Eso es verdad, pero es una verdad a medias. Lo que no te dice la propaganda es que si vos sos hipertenso y yo te antiagrego, o sea, te doy aspirina, la probabilidad de que hagas un ACV hemorrágico aumenta. O sea, te disminuye la probabilidad de infartos cerebrales, pero te aumenta la probabilidad de hematomas intraparenquimatosos espontáneos. ¿No? En cambio, las estatinas son puro beneficio con riesgos mínimos, recuerdan, para disminuir la síntesis de colesterol, inhibiendo una enzima pancreática, la HGC-CoA. Entonces los niveles de LDL colesterol bajan y, como ya les he mostrado, el beneficio es muy grande. Tan es así que en Inglaterra las regalan. Bueno, otra de las cosas que yo puedo hacer por motivos terapéuticos es anticoagular. Cuando yo anticoagulo, directamente voy a bloquear ciertos factores de la cascada de la coagulación y voy a evitar que se forme
la fibrina, que se forme el tapón fibrino plaquetario. Obviamente, anticoagular es muy riesgoso, porque si tengo un pico de presión y hago un hematoma intracerebral y estoy anticoagulado, la mortalidad es altísima. También puedo hacer hemorragias digestivas, puedo hacer hematuria. Es decir, no es gratis anticoagular. ¿Y en qué situaciones yo puedo necesitar anticoagular? Bueno, hay unas cuantas. Algunas son transitorias y hay una por lo menos que es permanente. Si yo tengo una fibrilación auricular crónica, es decir, ustedes saben que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Primero se contrae la aurícula, luego el ventrículo. ¿Sí? Esto es una prebomba y una bomba de potencia. Ahora, hay situaciones en las cuales la aurícula entra en caos eléctrico y no se contrae en absoluto y bombardea al ventrículo y este se va a contraer en forma medio irregular, rápido. Esa situación se llama fibrilación auricular. Es decir, la aurícula, en lugar de contraerse en bloque, se contrae fibra por fibra. ¿Ah? No hay una contracción efectiva, la aurícula se agranda, ¿sí? La sangre se remansa y los factores anticoagulantes endoteliales no llegan a, digamos, a perfundirse bien y se pueden iniciar trombos, o sea, se puede activar la cascada de la coagulación, quedar trombos pegados que cada tanto se van a desprender y me van a hacer infarto embólico, es decir, van a impactar en arteria sana y la van a bloquear. Lo más grave es los ACV cardioembólicos, ¿ah? O sea, el origen es el corazón y los émbolos impactan en el cerebro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno. Entonces, en ese caso yo debo anticoagular. No es una situación buena, pero la tengo que hacer. Con todo el riesgo que representa. Por ahí a las personas de más de 80 años conviene no anticoagularlo, sino simplemente antiagregarlo, porque tiene mucho riesgo de ACV hemorrágico. Pero hay otras situaciones en las cuales yo debo anticoagular. Por ejemplo, si tengo una placa de ateroma que se está complicando, o sea, se produjo un accidente de placa y, por ejemplo, tengo una angina inestable. Ahora me duele el corazón con menores esfuerzos, tengo cambios en el electrocardiograma, trastorno de repolarización, sin mostrar injuria todavía. Entonces ahí se lo debe anticoagular para evitar que se infarte y para estabilizar la placa. Luego se le hará una cinecoronariografía, se verá y eventualmente se dilatará. Otra situación en la que hay que anticoagular es cuando trombos que están en las pantorrillas viajan por el sistema venoso, impactan en el pulmón y producen infartos pulmonares. Hay un cuadro que se llama tromboembolismo pulmonar. Es decir, hay muy pocas situaciones en las que se debe anticoagular. Y luego viene, pero, a ver, yo cuando anticoagulo,
bloqueo factores de la coagulación. ¿Qué drogas anticoagulantes hay por excelencia? La heparina clásica, que inhibe el factor 2 activado y 10 activado. Las heparinas de bajo peso, que inhiben solamente el factor 10 activado. Otros como por ejemplo el acenocumarol, que es el Sintrón, que es un pésimo anticoagulante, pero es barato y hay mucha experiencia. Inhibe la vitamina K, ¿sí? O los factores K dependientes. Y se revierte dando vitamina K. Mientras que los anticoagulantes nuevos, yo conozco 4, el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el endoxaban. Con el dabigatran hay mucha experiencia, mucha, en el mundo. Hay muchos estudios que demuestran estos anticoagulantes inhiben el factor 10 activado y el dabigatran es un inhibidor directo de la trombina, que es otro factor. No se salen de rango, no hay que hacer control de laboratorio, porque muchas veces yo no necesito una anticoagulación completa, sino una anticoagulación parcial. ¿Sí? Es decir, aumentar los tiempos de coagulación, como por ejemplo pasa en la fibrilación auricular. No necesito anticoagular completamente. Bueno, los anticoagulantes nuevos son mejores, ya han probado, pero son más caros. Ahora, hay otra situación a considerar, que es, ¿qué pasa cuando el paciente ya se infartó y ese vaso se ocluyó? ¿Puedo hacer algo para abrirlo? Bueno, hasta el año 1983 no se podía hacer nada. En ese año, 1983, aparece en el mercado una droga que se llama, que todavía existe y todavía se usa, que se llamó streptokinasa. La streptokinasa, porque una vez que se forma el trombo fibrino plaquetario, es decir, el aglomerado de plaqueta, que pueden haber glóbulos rojos, englobado por la malla, eso es duro, y por más que yo lo anticoagule, no desarmo el trombo. ¿Puedo evitar que el trombo crezca? Sí, pero lo que ya está establecido, consolidado, no lo puedo desarmar. Entonces acá viene toda una historia fascinante, porque se sabía que el músculo cardíaco demoraba mucho tiempo en completar la necrosis, hasta 6 horas. Entonces, cuando aparece la streptokinasa, le empiezan a administrar y después con el tiempo se vio que el 50% abrían bien el vaso y no volvía a taparse. En un 30% más se abría y se volvía a bloquear después. En un 10% más se abría parcialmente y se bloqueaba después, y en el último 10% no respondía. Pero vos tenías por lo menos un 80 o 90% que iba a responder por lo menos en lo inmediato, de lo cual el 50, la mitad, iba a quedar bien, abierto el vaso. Entonces se empezó a dar streptokinasa y le cambió, pero total y completamente el pronóstico del infarto agudo de miocardio. Porque antes el corazón se infartaba y quedaba con enormes secuelas. Ese corazón era muchas veces insuficiente, quedaba con arritmias.
Bueno, desde que aparece la estreptoquinasa y se puede abrir el vaso, las secuelas que quedan en el músculo luego de un infarto son mucho menores. Con el tiempo se desarrollaron técnicas mecánicas de apertura del vaso que se denominan angioplastía, que es abrir mecánicamente y colocar un stent que solo se distiende y presiona y evita la recidiva de la placa. ¿Me siguen hasta ahí? Y ustedes me dirán, ¿y por qué yo les hablo de esto? Porque más adelante dijeron, ¿y qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa cuando se produce un ACV isquémico, es decir, un infarto cerebral? ¿Tendrá sentido abrir el vaso? Bueno, a primera vista parecería que no. ¿Por qué? Oh, me embole a los perros. ¿Por qué parecería que no? Y bueno, porque el músculo cardíaco vivía hasta 6 horas infartado, sin perfusión, pero la neurona solo 3 minutos. Entonces decían, ¿qué sentido tiene que yo abra el vaso? Bueno, pero después se entendió un concepto muy importante que revolucionó todo. Se vio de que cuando se produce un infarto cerebral, hay una zona infartada, dura, donde las neuronas ya están muertas y yo no tengo nada que hacer acá. No tengo nada que hacer. Ningún tratamiento que yo haga me va a salvar este núcleo duro. Pero rodeando este núcleo duro existe una zona grande donde el tejido cerebral está amenazado. ¿Qué significa? Significa que esas neuronas no están muertas, pero tienen un flujo circulatorio bastante disminuido, y más disminuido mientras más cerca del núcleo estén. ¿Se entiende? Bien. Perfecto, hasta ahí nos vamos entendiendo. Después se comprobó de que en la zona de penumbra isquémica se producían muertes neuronales con una tasa de más o menos 25.000 neuronas por minuto. Esas neuronas amenazadas y que están muriendo, aumentándome el tamaño del infarto, inicialmente no funcionan porque están depolarizadas, están luchando por su supervivencia y están con un bajo flujo. Si yo abro el vaso en forma muy precoz y vuelvo a perfundir, la zona de penumbra isquémica sale del riesgo, las neuronas vuelven a funcionar y el área efectiva de infarto que queda es mucho más pequeña. No es lo mismo que yo tenga este infarto a que tenga este, cuando yo dejo que a su evolución natural. ¿Entienden el concepto o no? Porque esto es muy importante. ¿Puedes repetir, profe? Puedo repetir. El concepto de penumbra isquémica es una zona generalmente bastante más grande que el infarto primario, donde el flujo cerebral está disminuido y las neuronas son viables todavía, pero están luchando por su supervivencia y están muriendo a una tasa de 25.000 por minuto, más o menos en promedio. Eso hace que en 3 horas
toda la zona de penumbra isquémica se pierda, se infarte. ¿Ah? Y si yo logro la apertura farmacológica o por otro medio del vaso en forma muy precoz, se vieron resultados muy buenos. Y eso, de ahí viene el concepto de trombólisis en el ACV isquémico. Este concepto de abrir el vaso tiene aproximadamente 15 años, no más, porque los primeros intentos que se hacían hace 25, hace 30 años, no arrojaban buenos resultados. Muchas veces abrían el vaso y el infarto se transformaba en hemorrágico, o muchas veces lo hacían a destiempo y fueron, digamos, con prueba y error, determinando en quién convenía hacer la trombólisis y en quién no. Para darles una pauta nada más, si ustedes en Estados Unidos llegan a un servicio de emergencia con un ACV isquémico, ¿sí?, hacen una tomografía y determinan que efectivamente es isquémico y está dentro del periodo de ventana de 3 horas, tiene indicación de trombólisis y no lo hacen, es un juicio de mala praxis. O sea, así de contundente es la cosa. ¿Sí? Pero de acá viene en quiénes se debe realizar esto. Entonces yo les voy a mostrar un trabajo, a ver si me permiten. Espérenme un segundo, ¿no? Acá lo tengo. Bueno. Este trabajo que yo les voy a mostrar, acá figura como una revisión. Ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Del accidente cerebrovascular isquémico. A ver. No. A ver acá. Sí. Es que esto lo tengo que poner horizontal. Esperen un segundito, ¿no? Estoy viendo los márgenes. Bueno, creo que ahí está. Bueno, este trabajo habla de muchos de estos temas que estamos mencionando, como por ejemplo la fisiopatología, por qué se produce el infarto, cómo se produce el daño celular. También me habla del concepto de trombólisis.
A ver, dice, el ACV agudo constituye la tercera causa de muerte y la principal de discapacidad en Estados Unidos. En este país se presentan 500.000 casos nuevos y 200.000 casos recurrentes, es decir, gente que ya tuvo y lo vuelve a presentar. En el año 2000, la prevalencia total del ACV se calculó en 4,7 millones de personas y los costos, bueno, son altísimos, muchos miles de millones de dólares. Y acá habla de las consecuencias para el paciente, la familia y el impacto socioeconómico que tiene. Bueno, acá habla de la cascada isquémica, cómo al faltar sangre se van produciendo cambios funcionales, bioquímicos y estructurales que van a culminar en la muerte neuronal irreversible. Eventos moleculares desencadenados por la isquemia focal aguda pueden resumirse en una cascada dependiente del tiempo. Dependiente del tiempo, esto es importante. Ya vamos a ver por qué. Bueno, acá un poco muestra cómo es la cascada esta. Hay debido a la isquemia hay una falla energética, hay una depresión del ATP, el adenosíntrifosfato, que es el combustible celular. Hay un incremento del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Bueno, ingresa calcio al citosol, se activa la fosforilasa y se produce la lisis de los fosfolípidos de membrana con la muerte celular. O el edema citotóxico, con la cual se llena de agua, se hincha la neurona y también lo puede llevar a la muerte. Bueno, esa es la cascada isquémica. Bueno, vamos a obviar un poquito esto. Quiero que ir un poquito más al grano. Acá está. Penumbra isquémica. ¿Qué dice la penumbra isquémica? La penumbra isquémica se define como el área de tejido potencialmente viable con compromiso funcional que rodea el centro del infarto. La isquemia incluye áreas que se recuperan espontáneamente y áreas que progresan a cambios irreversibles, a menos que un tratamiento eficaz mejore rápidamente el flujo sanguíneo. Estas últimas van a ser las áreas de penumbra en sí. La progresión a infarto depende del grado de circulación colateral, la duración de la lesión, el metabolismo celular. ¿De acuerdo? Bueno, y yo les quiero hablar un poquito de la experiencia mundial en esto. Actualmente ya existen protocolos de a quienes se les debe realizar la trombólisis y a quienes no. Y también el tiempo transcurrido. Esto es una prueba más de que el accidente cerebrovascular es una emergencia médica. ¿Ah? No una urgencia, una emergencia. Porque hay riesgo de vida, en este caso riesgo de cerebro, riesgo de que quedar con una mala calidad de vida, quedar muy dependiente, y por qué no evolucionar a la muerte encefálica, si el infarto es muy grande. Se vio de que si el paciente, o sea, primero y principal hay que demostrar que es isquémico. El 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, el 20% son hemorrágicos. ¿De acuerdo? Si es isquémico, lo demuestro mediante una tomografía. La tomografía tiene 100% de sensibilidad para detectar sangre,
Si la tomografía no ve imágenes hiperdensas características de la sangre, es porque no hay. ¿De acuerdo? Entonces yo hago una tomografía, me da normal, porque es isquémico y es recién se ha producido, no aparece ninguna lesión, pero yo lo he diagnosticado clínicamente. ¿Ah? ¿Se acuerdan del FAS? Face, Arm, Speech, Time. ¿Ah? Recuérdelo siempre. Bueno, entonces se vio de que si ha pasado menos de una hora y yo realizo la apertura farmacológica del vaso, ¿ah? Con drogas, ya le voy a decir qué drogas, los resultados son muy buenos. Disminuyen rápidamente los déficits. Es un paciente que va a quedar con mucho menos secuela, con mucho menos necesidad de rehabilitación. ¿Me entienden? Si han transcurrido 2 horas, los resultados son no tan espectaculares, son moderados. Si han transcurrido 3 horas, son bastante pobres. Hay algún resultado, pero son pobres. Por eso es que aún hoy todos los protocolos de trombólisis ponen como límite una ventana de 3 horas. En 3 horas ya no hay zona de penumbra isquémica para salvar. ¿Entienden? Este concepto de la apertura farmacológica del vaso cambia totalmente el paradigma, digamos, de tratamiento. Pero yo debo elegir muy bien a los pacientes en quienes debo realizar la trombosis. Por empezar, el tiempo es fundamental. Si han pasado más de 3 horas, no se debe hacer nada. Mientras más precoz, mejor van a ser los resultados. También hay un montón de contraindicaciones, ¿ah? Que ya la vamos a repasar. Y también debo evaluar el déficit. Hay una escala que se denomina escala de Nice, que voy a pasar a mostrárselas a la escala de Nice. A ver si me... Bueno, acá está la escala de Nice. NIHSS. La escala de Nice es una escala que se creó para el accidente cerebrovascular. Así como la escala de Glasgow era buena para el trauma, esta está diseñada para el ACV. Esto me va a dar una puntuación entre 0 y 39. O sea, 0 no hay ningún déficit, es al revés que el Glasgow. El Glasgow mientras más alto, mejor. Acá mientras más alto, peor. 0 no hay ningún déficit. ¿Ah? Y 39 prácticamente está en muerte cerebral. Pero fíjense en todos los ítems que tiene. Nivel de conciencia. ¿Está alerta, está somnoliento, está estuporoso o está en coma? Según eso le voy a dar 0, 1, 3 o 4. La orientación, 2 preguntas. Si tengo 2 respuestas correctas, un 0. Si tengo una respuesta correcta, un 1. Y si ambas son incorrectas, un 2. Ejecución de 2 comandos. Ejecuta ambas órdenes en forma correcta. Ejecuta solo una, no ejecuta ninguna. La mirada. Hay paresia de la mirada conjugada o hay parálisis completa de la mirada conjugada. Es decir, se desvía hacia el lado de la lesión. A eso se refiere.
campos visuales, hay hemianopsia parcial, completa, de un solo lado o bilateral. La paresia facial, los grados de paresia facial. Después, la evaluación de la fuerza en cada uno de los miembros. Miembro superior, izquierdo, derecho, le voy a dar una puntuación 0 normal, cae antes de los 5 segundos. No, perdón, desviación hacia abajo antes de los 5 segundos, cae antes de los 5 segundos, arrastra pero no puede levantar o no mueve. Lo mismo para la pierna, si hay ataxia, cómo está la sensibilidad, cómo está el lenguaje, cómo está la articulación y si hay o no inatención. Entonces con esto se hace una puntuación. Se vio de que si la puntuación es muy baja, digamos, es 7 o menos, no se debe anticoagular, perdón, no se debe hacer la trombólisis, la apertura farmacológica, porque no vale la pena, porque los déficits son muy pocos. De todas maneras va a quedar con muy poca secuela. Y si tiene más de 24 de Escordenis, tampoco se debe hacer la trombólisis porque existe un alto riesgo de transformación a hemorrágico. Tampoco se debe hacer la trombólisis. ¿Me van siguiendo? Entonces, si es muy bajo, no. Si es muy alto, tampoco. Y va a haber una larga lista de contraindicaciones. A ver, ya la vamos a ver. En quienes no se debe. Acá está. Criterio de selección de trombólisis intravenosa. ¿Qué droga se usa? Ya no se usa la streptoquinasa, se usa una que se llama activador tisular del plasminógeno o TPA por sus siglas en inglés. ¿Ah? Ventana terapéutica de 3 horas, como ven acá. Criterios de inclusión. Accidente cerebrovascular isquémico con evolución menor a 3 horas. Déficit neurológico cuantificable de la escala de NIS, y yo agregaría entre 7 y 24. Y no hay sangre en la tomografía. Pero miren toda esta larga lista de causas por la cual yo puedo excluirlo y que antes no se tenían en cuenta y terminaban en desastre. Si el paciente ya tuvo una ACV en los últimos... ¡No! ¡No! Si el paciente ya tuvo una ACV en los últimos 3 meses, ¿sí? Si hay antecedentes de una cirugía mayor en los últimos 14 días, que me quería tirar todo, la gata. Hemorragia gastrointestinal o del tracto urinario en los últimos 21 días. Historia de hemorragia intracraneal. Punciones arteriales en sitios no compresibles en los últimos 7 días. Signo subjetivo de hemorragia subaracnoidea. Si mejora rápida y espontáneamente el déficit neurológico. Si ha tenido convulsiones, si hay sangrado activo o trauma agudo, fractura de examen físico, si está previamente anticoagulado, si tiene bajo recuento de plaquetas, si tiene hipertensión no controlada, bla, bla, bla. Bueno, si yo considero todo esto, se le hace el protocolo y el paciente va a mejorar seguro espectacularmente. Y ya se debe hacer esto. De hecho, en el Hospital Padilla hay una sala de stroke
para manejo neurointensivo agudo, donde están haciendo trombólisis. ¿Sí? Bueno. Después otra cosa que les quiero mostrar, la penumbra isquémica ya lo vimos, el edema cerebral. El edema cerebral puede ser de dos tipos, puede ser vasogénico o citotóxico, o sea, cuando es citotóxico, las que están edematizadas a punto de reventar son las neuronas, y cuando es vasogénico es líquido en el intersticio nada más. Bueno, estos son signos precoces que pueden aparecer porque vieron que la tomografía dentro de las 8 horas no me va a mostrar la lesión, pero acá se han puesto a estudiar signos precoces como borramientos de circunvoluciones. Por ejemplo, acá no tengo circunvoluciones, lo ven en el cursor, y acá sí. O acá les muestra los puntos que pueden estar alterados precozmente. Algunos ya los conocemos: cabeza de caudado, cuerpo lenticular, cápsula interna, claustro, el polo temporal, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que yo les voy a mostrar es algo muy interesante. Este trabajo hace una síntesis de cuáles son los déficits sumarizados, los más importantes en el ACV. Y que yo se los voy a mostrar acá. Acá está. Está muy bueno esto, ¿no? No tiene desperdicio. Bueno, cuando ustedes tengan un accidente cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico, puede darse por arriba de la tienda del cerebelo. En ese caso va a afectar los hemisferios cerebrales, incluyendo los núcleos de la base, o puede darse por debajo del mismo. En ese caso va a afectar el tronco encefálico. ¿Sí? Los infartos supratentoriales, o sea, hemisferios cerebrales, en la mayoría de los casos me van a dar focos motores que cuando estén presentes van a ser siempre una hemiparesia facio-brachiocrural, es decir, la mitad contralateral del cuerpo se va a estar parética, incluyendo la cara, miembro superior, miembro inferior. Si es con compromiso de la cerebral anterior, esto va a estar, va a ser, digamos, a predominio de miembro inferior, y si es con compromiso de la cerebral media, va a ser a predominio de miembro superior. En ambos casos, con compromiso de la cara. A ver, si la lesión está en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y me afecta a ramas de la cerebral anterior o cerebral media, lo que voy a tener, si es hemisferio izquierdo, es afasia. ¿Qué significa que tengo afasia? Significa que ese paciente no puede generar el discurso, entiende lo que se le dice, manda a querer hablar, pero no habla, no le salen las palabras, para ponerlo de algún modo. Porque tuve oportunidad de hablar con una paciente que tuvo una afasia motora y me contó precisamente eso. Hemiparesia derecha,
o sea, la hemiparesia que yo les mencioné. Hemihipoestesia, también van a haber disminución de la sensibilidad, pero la disminución de la sensibilidad va a ser transitoria siempre, mientras que lo motor va a ser más permanente, más persistente. Falta de atención del lado derecho. Es el paciente, o lo que algunos llaman heminegligencia, cree que puede mover. Lo siente presente, lo tiene en su esquema corporal e insiste que lo puede mover. O sea, le cuesta reconocer el déficit. Algunos incluso quieren caminar y se caen. Hemianopsia homónima derecha, es decir, pérdida del lado derecho del campo o disminución temporal derecho nasal izquierdo. La mayoría, cuando yo le pregunté eso, me pusieron mal. No me pusieron que está en la cintilla óptica. Compromiso a la mirada conjugada hacia la derecha. No pueden mirar hacia la derecha, se les tiende a desviar la mirada hacia la izquierda. Miren qué simple que resulta. Son unas pocas cosas para recordar. Si el que está afectado es el hemisferio derecho, pasa lo mismo, pero solo que no va a haber afasia. ¿De acuerdo? Pero si lo que está afectado es el tronco cerebral, acá las cosas van a ser mucho más complejas y van a ser tan complejas que yo se las voy a explicar, digamos, mañana en la clase. Incluso le tengo que hacer tal vez un pequeño esquema, ¿no? Pero lo que le puedo decir es que toda vez que ustedes tengan un déficit motor que no siga, digamos, la afectación facio-brachiocrural del cuerpo contralateral, del hemicuerpo opuesto, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, el paciente puede tener compromiso brachiocrural ipsilateral y parálisis facial contralateral. Ahí ya no se cumple. O puede tener paraparesia de miembros inferiores. En ese caso tampoco se cumple. ¿Ah? Puede tener nistagmo, bueno, ya vamos a ir viendo. ¿Sí? Estos son un poquito más difíciles de interpretar. ¿Ah? Ahí nos vamos entendiendo. Bueno. Ahora, para terminar, quisiera hablarles de los factores de riesgo de ACV hemorrágico. Vamos a ver. Mañana vamos a ir sumarizando todo. Mañana vamos a tener 2 clases, una en el horario que ustedes dispongan y otra tarde como a las 20 horas. Porque tenemos que llegar. Bueno, veamos los factores de riesgo de ACV hemorrágico. En primer lugar, vamos a tener a la hipertensión arterial. Aproximadamente el 50% de los ACV hemorrágicos tienen como causa a la hipertensión arterial. ¿Sí? Está detrás la hipertensión arterial. ¿Y por qué es así? Me bancan un minutito, voy a conectar porque se me está cayendo la computadora y también el celular. Tengo que conectar.
Un segundo, ¿no? Ya pongo el cargador. Un segundo. Ahí está. Bueno, ¿por qué la hipertensión arterial? La presión arterial aumentada, bueno, produce un aumento de la tensión parietal, una inflamación de la capa elástica. Eso favorece el depósito de colesterol en las placas. Pero también afecta de otra manera. Cuando la hipertensión sostenida me produce cambios degenerativos en las arterias de mediano calibre, no en las grandes, sino, por ejemplo, las arterias perforantes corticales. Resulta ser de que las arterias circulan primero entre las circunvoluciones y van tirando ramas perforantes corticales. Esas ramas perforantes corticales van a ser arterias de mediano calibre. ¿Y cómo impacta la hipertensión en ellas? Bueno, me va a producir un proceso llamado de degeneración hialina de la media, o también llamado lipohialinosis. Lipohialinosis o degeneración hialina de la media. Eso me va a terminar produciendo microaneurismas. Se llaman microaneurismas de Charcot-Bouchard, que al romperse me van a dar lugar a hematoma intracerebral, es decir, hematoma intraparenquimatoso espontáneo. Eso van a ser las colecciones redondeadas en forma de elipsoide que vamos a ver que son muy frecuentes. Ahora, por cómo se relaciona la presión con la tensión parietal, eso se las voy a explicar en la mañana, cuando les enseñe la ley de Laplace. Y es muy linda la ley porque te muestra cómo se forman y cómo se rompen los aneurismas y por qué se rompen los aneurismas. ¿Ah? Los aneurismas son dilataciones, como tener el pupo en una cámara de una bicicleta, que cuando lo inflan crece más y se revienta. Eso mismo puede pasar en la arteria y puede romperse. De hecho, la hipertensión arterial puede romper o los microaneurismas de Charcot-Bouchard que se han formado, que no eran congénitos, como así también aneurismas congénitos, y muchas veces me van a dar lugar a hemorragia subaracnoidea, lo cual puede ser un cuadro muy grave, con alta mortalidad, que ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. El otro factor a tener en cuenta, bueno, entonces la hipertensión arterial. Segundo, bueno, la presencia de aneurismas o malformaciones congénitas va a ser un factor muy importante. Los tumores cerebrales van a tender a sangrar.
muchas veces sin que haya hipertensión. Muchas veces vemos un hematoma y ese hematoma está rodeando un tumor que ha sangrado. ¿Sí? La anticoagulación, como yo les dije, yo debo anticoagular por algún motivo o antiagregar, aumento mucho el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico. Las alteraciones de la coagulación, digamos, por enfermedades, la más dramática puede ser la hemofilia, donde hay pérdida del factor 8 de von Willebrand. Entonces, si hay una lesión mayor de un vaso, van a sangrar, se van a desangrar porque no van a formar el tapón fibrino plaquetario. Sin embargo, si se hacen un pequeño cortecito en el lóbulo de la oreja o afeitándose, no les pasa nada. Pero si le pongo una inyección intramuscular, puedo hacerle un hematoma grande. Bien. También hay una muy importante que es el uso de drogas. ¿Qué drogas en particular? La cocaína y las anfetaminas. Cocaína y anfetamina. Sobre todo cuando se le aplican en forma endovenosa. Muchas veces comparten jeringas, se ha visto de que muchas veces se producen endocarditis bacteriana del lado derecho, esos trombos pueden viajar y impactar en arterias y después los microorganismos la comen a la arteria, la rompen y se produce ACV hemorrágico. Bueno, esas son algunas de las causas, ¿no es cierto?, que podemos tener. Bueno, ya mañana continuamos con esto. Que tengan buenas noches. ¿A qué hora les parece que podemos? Decime. ¿El examen sería el martes o hay posibilidad de que sea el miércoles? Imposible, yo el jueves tengo que pasar las regularidades. Entonces inamovible el martes, así yo ya pido permiso. El martes a la tarde. ¿Listo? A las 14, 15 horas. ¿A qué hora quieren la clase mañana? La A las primera 15, clase. profe. ¿A qué hora? Dígame. A las 15. En mi caso, 15 yo no sé si horas. pondré la noche. Bueno, 15 horas la tendremos. Nos conectamos. Muy bien. Nos estamos Perfecto, viendo profe. jóvenes y talentosos alumnos. Chao, profe, gracias. Profe, gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.